Bien, para poder definir los peligros, vamos a presentar algunos ejemplos en complemento con la anterior clase. Entonces, vamos a partir de una pregunta que sería ¿cuáles son los peligros más frecuentes en un proyecto de construcción? Que eso es lo que nos interesa. Entonces, los peligros, para la identificación de peligros en zona de construcción, podríamos decir que aquellos que son más frecuentes tienen que ver con caídas a distinto nivel, propiciadas por las mismas condiciones de la obra. Al mismo nivel, o tropezones también, los golpes, los cortes, por ejemplo, con una superficie afilada o en esquina, un golpe también contra una superficie afilada, una esquina, la radiación solar que podría provocar quemaduras de algún grado que genere irritación en la piel y enfermedades de la piel. La descarga eléctrica, la picadura de insectos podría ser peligrosa si genera riesgo o peligro biológico. La mordedura de los animales, han habido casos, por ejemplo, en obras donde han tenido que trabajar en la apertura en lugares boscosos, entonces la mordedura de animales puede ser peligroso. También en algunas zonas donde existe, por ejemplo, no existe control de animales en las calles y pueden haber perros callejeros que no tienen control y pueden morder a las personas, pueden tener rabia u otras enfermedades. También la falta de experiencia es peligrosa dentro del proyecto, una iluminación deficiente, el ruido, posturas inadecuadas que genera problemas de ergonomía y el sobreesfuerzo podría ser también peligroso. Fuego, la explosión, el atropello de vehículos, por supuesto, golpes por objetos en movimiento, espacios confinados por insuficiente oxígeno, y falla de estructuras temporales. Entonces, acá el peligro siempre responde si está produciendo lesiones o daños a la salud de las personas, y ese es el hilo conductor que nos lleva a determinar si algo es peligroso o no. Podríamos decir, por ejemplo, si partimos al revés, si estamos hablando de enfermedades de la piel, ¿qué es lo que puede provocar? ¿Cuál es el peligro del origen? El contacto con el cemento, por ejemplo, es peligroso porque produce enfermedades en la piel. La cal apagada, la pintura, el thinner, los barnices, los solventes, los productos químicos fuertes, la lechada, los sellantes, pueden generar enfermedades en la piel. Por lo tanto, son peligrosos. ¿Qué daño personal o qué lesiones en dificultades de audición? El ruido constante, elevado, puede provocar dificultades en la audición, por lo tanto es peligroso. Enfermedades respiratorias como daño, lesiones, inhalación de polvos tóxicos, vapor y gases. Por lo tanto, esto se convierte en algo peligroso. Enfermedades musculares y óseas que empiezan por el estrés permanente, posturas esforzadas, posturas antinaturales de trabajo, y por lo tanto se convierten en peligrosas. Cáncer a partir de materiales cancerígenos como el asbesto u otros que podrían provocar cáncer con su exposición frecuente. Las enfermedades mentales a partir del estrés, la inhalación de materiales tóxicos que afectan al cerebro y el sistema nervioso central, y entonces se convierten en aspectos peligrosos. Y las enfermedades causadas por vibración también tienen este aspecto. Una forma de identificar dentro de los proyectos es evaluando las condiciones potencialmente peligrosas, y entonces se puede hacer esta evaluación bajo una escala Likert, por ejemplo, en este caso sobre obras temporales, ¿no? ¿Qué tanta precaución se ha tomado en la evaluación de las obras temporales en función del periodo de retorno? Por ejemplo, si toma un periodo de retorno muy corto, quizás las obras temporales sean peligrosas en su conjunto. Si ha tomado un periodo muy largo, ya no serán peligrosas. Por supuesto, serán más costosas también. ¿Cuál es el estado de la señalización de la obra? Si no hay señalización, será peligrosa, ¿no? Y entonces uno va subiendo la escala hasta que todas las áreas estén señalizadas y entonces será menos peligroso. Sobre la forma de almacenamiento, lo mismo. El material almacenado en pilas y sin control, y de otro lado el material almacenado siguiendo las hojas técnicas de seguridad. Hay que ver que
Cada producto tiene hojas técnicas que permiten definir cuáles son las condiciones mínimas para su almacenamiento, tener su trazabilidad. Cuáles son las condiciones del trayecto de traslado de la maquinaria. Muchas veces ocurren accidentes por el transporte de maquinaria. Y lo mismo, la condición menos peligrosa en el transporte de maquinaria sería baja velocidad con control GPS, con patrulla de aviso de carga, con medición de, o controles de anchos de vía, túneles, etc. Algunos otros aspectos, cuál es la frecuencia de mantenimiento de la maquinaria, para que si es muy peligroso, cada vez que se malogra con repuestos compatibles, es decir, que no hay un mantenimiento no, concienzudo, tanto que disminuye este nivel de peligro si se hace según recomendaciones del fabricante en función de la evaluación permanente del equipo. Lo mismo en cuanto al control para ingreso y salida de maquinaria, criterio del operador puede ser uno, es decir, sin mayor control, sin mayor formalidad, y cuando existe un carril adecuado para el ingreso, se cuenta con señaleros, podría mejorar esta condición. ¿Cuál es el estado de las máquinas de construcción? Es peligroso cuando genera muchas interrupciones por reparaciones, y digamos menos peligroso, el peligro está más o menos controlado cuando funcionan óptimamente sin interrupciones y se cumple un mantenimiento preventivo. Además hay un reporte del operario sobre las anomalías que se han presentado en este equipo. Sobre los izajes que tienen certificado de carga, se puede decir que son peligrosos si no tienen ese certificado y está comprobada la funcionalidad. Y pueden ser menos peligrosos cuando tienen certificado de carga y su funcionalidad está comprobada al inicio de cada obra. Existe también una condición que es sobre los izajes, cuando existe se va a evaluar la estabilidad, no es solamente la estabilidad de la carga per se, sino sobre los puntos de apoyo de la grúa de ese izaje, donde los equipos que van a hacer el izaje tienen que tener un punto fijo de apoyo que sea sensiblemente sólido para generar estabilidad. Entonces, la condición será baja cuando el terreno es muy inestable, poca capacidad portante y hay mucha presencia de arcillas. En tanto que si esto disminuirá en cuanto a peligro cuando existe un terreno muy estable, con una matriz rocosa y con buenas condiciones geotécnicas. Sobre otro tipo de condiciones, sobre las estructuras, sobre la construcción de las estructuras, sobre la madera del encofrado, por ejemplo, es peligroso cuando la madera está torcida, y cuando la madera esté en buenas condiciones dejará, o por lo menos será un poco menos peligroso. ¿Cuáles son las condiciones del suelo para realizar excavaciones? Es peligroso cuando existe un nivel freático alto y el suelo colapsado. Es menos peligroso cuando existe un suelo granular con nivel freático por debajo del nivel de excavación. Y además con un control geotécnico geológico. Y pues bueno, analizar el talud de seguridad y que se cumplan en todo caso los requisitos de los entibados para poder realizar excavaciones. ¿Cuál es el nivel de estabilidad para un andamio? ¿O qué nivel de estabilidad será peligroso cuando existe una pendiente inclinada mayor a 2% y un terreno suave y húmedo en malas condiciones, ¿no? Y será digamos, menos peligroso cuando existe una superficie controlada horizontal. Como cuestionario podemos plantear para repasar sobre los peligros, indique qué es falso. La radiación solar causa el envejecimiento prematuro de la piel. Los peligros ocurren solo en los proyectos donde no hay ingeniero de seguridad. Ruido puede generar efectos temporales, fatigas auditivas o permanentes sostenidas. La señalización permite delimitar la zona de peligro en obra. Y el análisis de estabilidad de los andamios son prioritarios. Entonces podemos decir que la respuesta falsa sería solo ocurre en los proyectos donde no hay ingeniero de seguridad. Los peligros, como ya finales, podemos decir que los peligros coexisten en toda actividad y además que los ingenieros confrontan dichos peligros y disminuyen el riesgo a través de estos puntos.